Bienvenidos a un episodio nuevo de The Marshall Way. Esta vez, como es Jueves Santo, estamos fuera en la localidad. No es pantalla verde, pero hay espacios verdes que podemos aprovechar para poder hacer nuestro programa. Hoy vamos a hablar un poquito de ciertas reseñas que tengo sobre nuestra práctica de las artes marciales, sobre ciertas experiencias que he tenido en practicar Semana Santa y en semanas como las que donde la mayoría de la gente dice no se debe practicar, no se debe hacer nada. Entonces hoy día vamos a ver un poquito de eso y un poquito de reseña histórica de cómo es practicar artes marciales cuando no vives tan cerca de la ciudad. Mi experiencia personal, que al no vivir tan cerca de la ciudad, me tocaba trasladarme a la ciudad justamente para continuar mi práctica de artes marciales. Así que, comencemos. The Martial Way. Aprovechando esta bella brisa que tenemos en este día del Jueves Santo, vamos a empezar con nuestros patrocinadores. Producción, esperemos que tengamos a nuestros patrocinadores en línea. For Martial Artists, Guten Stuffs. Para cinturones bordados, contáctenos. Panama Fighters, tu tienda donde hay uniformes y demás. Bien, me agrada. La producción está trabajando fuertemente, ¿sí? Aunque hoy se pague solo hasta la mitad del día, pero bueno. Y recordemos que nuestros patrocinadores nos apoyan en este proyecto muy importante. Y sobre todo recordemos que la vía del arte marcialista de Martial Way es obviamente un camino que cada uno desarrolla de su forma como corresponde, ¿sí? Ahora, en nuestra primera historia, la que les vamos a narrar, voy a comentarles un poquito de mi experiencia cuando era chico y obviamente cómo fui entrando en el mundo de las artes marciales, cómo vi todo, digamos así, cómo fui bombardeado por todos los conceptos de artes marciales que había y sobre todo, en el tiempo en el que no había internet, cómo desarrollamos las cosas. Habían revistas, habían libros, había básicamente mucha información, pero no había un catalizador como tal, como ahora existe en internet y otros programas. Sin más que concluir, les voy a contar mi historia con un pequeño twist de 8 y 16 bits. Para aquellos que fuimos niños a finales de los 80 y a principios de los 90, venimos de una época de transición en la cual hubo un legado cinematográfico en las artes marciales que el gran Bruce Lee nos dejó con otros artistas marciales menos conocidos. Apareció el gran Jean-Claude Van Damme. Seguimos la pista al Chuck Norris, que obviamente luego se transformó en el Walker Texas Ranger. Esa parte debe doler bastante. Y Marta Cascos nos hizo pensar a nosotros que en la escuela podríamos tirar ese tipo de fighting así arte marcialistamente hablando. Esa voltereta es innecesaria, pero efectivamente es cine. Para todos nosotros que nos vimos influenciados por esta cultura en el cine de las artes marciales, vivimos una época que a partir de 1984 marcó muchas de las infancias de nosotros, el fenómeno de las artes marciales. Pero como algunos no teníamos la capacidad de ir a un doyam, más cercano, videojuegos. Karate Kid, de 1984. Las Tortugas Adolescentes Mutantes Ninja, de 1984 y subsecuentemente. Double Dragon, primer encuentro de los hermanos Lee en tributo al gran Bruce Lee. Todo esto nos influenció de manera positiva para practicar artes marciales y buscar entonces los mecanismos para llegar a estas. Teniendo todo este fenómeno y viviendo completamente, llegaron los 90s y comenzaron con justamente los Power Rangers invadiendo nuestras mentes juveniles. En los arcades estaba el Street Fighter 2 dando patadas, muy bella la Chun-Li, y sobre todo su contraparte, el Mortal Kombat. ¿Quién no desea hacerle un fatality a un amigo? Todos estos influencias de toda esta cultura que estaba lográndose, nos hizo llegar a pensar, wow, somos parte de este fenómeno, wow, quiero practicar esto. ¿Cómo voy a hacer para convencer a mis padres de practicar esto si se ve violento? Y las respuestas no siempre eran las más sencillas. Así que tocaba levantarse de la cama, salir a buscar información, porque en esta época no teníamos internet,
no había una fuente fidedigna en ningún almanaque o ningún tipo de información directa. Siempre estábamos en constante búsqueda de un amigo, de una persona que conociera algo de artes marciales, que recomendara algún lugar, alguien que conocía, mira, es una academia de karate, mira, es una academia de kung fu, mira, tu tío aprendió nunchakos en el barrio. Cosas como esas nos hacían buscar y buscar información. Pero al final seguíamos en el mismo ciclo. No teníamos idea de qué practicaba Chuck Norris. No teníamos idea del estilo de Jean-Claude Van Damme, más que el de las películas. No teníamos idea alguna de cómo podríamos desarrollarnos dentro de las artes marciales con el simple hecho de haber visto 2 horas de una película donde al final te dan un cinturón negro y te dicen, patea a Johnny en la cara. Pero entonces, a mí, como a cualquier otro joven de la época, a través de mucha información, preguntadera y de frustraciones en diversos artes marciales que no nos gustaban, tocaba salir, llegar a la ciudad y encontrar un lugar donde entrenar. Para mi fortuna, encontré un lugar donde encajaba completamente. Me gustaba lo que practicaba mientras ascendía poco a poco y conocía a gente que básicamente había practicado durante mucho tiempo. Era impresionante. Ascendí varios niveles y logré lo que todos piensan que es el final. Sí, el cinturón negro. Y luego, inevitablemente, pasó algo. Llegué. ¿Este es el final? ¿Qué más hay? ¿Hay algo más? Como verán, básicamente uno salía a buscar, obviamente, información, pero también uno llegaba al momento en el cual uno se preguntaba qué más seguía en el mundo de las artes marciales, qué más continuaba, cómo uno podría seguir mejorando, cómo uno podría seguir entrenando los conceptos. Y básicamente uno regresaba a casa para entrenar todos los conceptos de las artes marciales. Ahora, creo que tengo una pequeña cápsula de entrenador, obviamente hecha por yo mismo, porque obviamente no ha habido tanto presupuesto esta vez, en la que voy a mostrarles cierto tipo de ejercicios que se pueden hacer en casa para fortalecer y sobre todo para, básicamente, entrenar en estos días en los cuales no se entrena mucho y en los cuales a veces, por motivos de fe o de religión, uno se queda mucho tiempo quieto. Era algo que en los 80 y en los 90 solía pasar mucho. Le decían a uno, quédate quieto, y uno se tenía que quedar quieto. Entonces, diferente. Veamos los videos. O sea, no puedo creer que todavía me quede. ¡Wow! Estamos rodando. Hola, bienvenidos a El León y el Dragón, ¿sí? Lugar donde yo entreno básicamente los sábados y los domingos, que son el lugar donde mi escuela, básicamente mi doyan, trabaja y funciona. El día de hoy vamos a ver un par de ejercicios que podemos desarrollar en casa y podemos hacer de manera, ¿cómo se dice?, con poco espacio. Obviamente la mayoría de estos ejercicios son funcionales y se me ocurrieron o los estuve desarrollando cuando estuvimos en esta época conocida como la... Sí, porque si lo pronunciamos mucho, YouTube nos cancela el video. Así que vamos a ver un par de estos ejercicios que podemos desarrollar en casa y, sobre todo, bienvenidos a mi doyan. Siempre sugeriremos que hagan su ejercicio de lubricación para que el cuerpo no se sienta dañado. Hay varios ejercicios de lubricación que se pueden hacer a través de todas las mecánicas que uno hace. Entonces lo importante es que estemos lubricando correctamente y hagamos nuestros trabajos como son, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de lesión, sin importar qué tan activa sea nuestra vida de practicantes. Uno de los primeros ejercicios que sugiero que hagamos básicamente es lo que son las pechadas o las flexiones, ¿sí? Eso nos ayudarán a trabajar todo nuestro tronco superior, mejorar nuestra espalda y sobre todo mejorar parte del abdomen. Para principiantes, no empiecen con las pechadas en sí. Vamos a empezar con lo que es el movimiento o concepto de la plancha. La plancha se sostiene por un periodo de 3 sets de 10 segundos. Esta es la variante normal. Y está la variante lateral. Luego de haber trabajado correctamente nuestras planchas, tenemos nuestras flexiones. Y 1, 2, que es importante, dibujar un triángulo para que nuestras manos queden en posición correcta y no lastimarlas. Si ya tengo una opción fuerte y ya estoy bastante fuerte, entonces trabajo nuestro sistema de puño. 1. Ya me siento un poquito más extremo,
mucho más extremo, trabajo la versión completamente complicada. Otro ejercicio importante es trabajar nuestro squat, ¿sí? Para fortalecer las piernas. Y de ahí, trabajar a una sola pierna con este sistema de apoyo. No olvidar que tenemos dos piernas. Si tengo un espejo, trabajar lo que es mis sombras, mis posiciones, ¿sí? Elevaciones ahí, cortas de rodilla y trabajarlo de manera dinámica. Wow, sudamos bastante, revisamos bastante. Recuérdense, las dosis y la cantidad de energía que uno le debe poner a cada uno de los trabajos depende de ustedes y sobre todo depende de la condición física de cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes está lidiando con algún tipo de lesión, les recuerdo que siempre es importante revisarse ante un médico y sobre todo trabajar controladamente. Sé que a veces nos persigue el no tengo tiempo, el se está acabando el tiempo, pero sobre todo es importante tomar las cosas con calma y sobre todo disfrutar lo que estamos haciendo, ¿sí? ¡Hep! ¡Boom! En casa. Hay que volver. Ok, hay que volver. Bien, ahora que ya regresamos de haber visto esa pequeña cápsula, obviamente filmada, en El León y el Dragón, escuela en la cual desarrollo yo mis grupos de clase, en El León y el Dragón, obviamente escuela autopropia. Recordemos que esos trabajos se pueden desarrollar en casa y hay otros trabajos complementarios más. Obviamente ahora hay muchos de ustedes que pueden tener un edificio, un área social, un gimnasio, una oportunidad de hacer varias cosas, pero en otros tiempos era resolver con lo que se tenía. Básicamente resuelve con lo que tienes. ¿Qué fue lo que nos tocó en el momento de la pandemia? Sí, en ese momento en el cual no lo podemos decir mucho porque si no YouTube nos tira abajo el video. Pero muchas veces en la Semana Mayor también practiqué en otros países con el gran maestro Oscar Posada, me tocó entrenar y un grupo de personas. Vamos a ver si producción tiene la fotito. Visitamos la Academia del Gran Maestro Oscar Posada en Medellín, en el cual disfrutamos y practicamos punces a nuestra manera. Wow, producción tiene toda la información, ¿sí? Entonces, obviamente, no soy ajeno a que en cierto tipo de problemas o vicisitudes practiquemos artes marciales. Recordemos que el camino del arte marcialista o la vía del arte marcial es cada uno de ustedes desarrollando sus propias experiencias, desarrollando su propio camino. No hay ningún camino que sea igual al de otro y sobre todo tampoco hay un camino que sea 100% el oficial. Cada uno desarrolla su arte marcial, desarrolla su camino y desarrolla lo que conoció, lo que vio. En mi tiempo me tocaba ver lo que eran las competencias a través de las películas, lo que era el bombardeo ese de ganar una medalla, el auge de Barcelona 1992, primera vez en las Olimpiadas que se veía el taekwondo, el judo y obviamente ver cómo todo esto se estaba transformando en un deporte. El norte de muchas artes marciales de contacto es transformarse en deporte. Por eso no olvidemos que este fin de semana, el 27 de abril, tenemos la competencia Copa Corio, patrocinada obviamente por y traída por ustedes por el Grupo Corio de Panamá, que está haciendo un esfuerzo muy grande para que este evento salga a flote. Estaremos ahí y esperemos tener un poco de información sobre lo que estemos allá, ¿sí? Pero eso ya sería a 2 jueves, obviamente, ya sería el jueves de mayo. Y en mayo cambia totalmente porque hay otro tipo de actividades y otro tipo de cosas. Increíble, hace 5 años en medio del 2020. Bien, de esta manera despedimos nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de nuestro tiempo, nuestras anécdotas, nuestros relatos. En algún momento hablaré de la parte 2 de cómo es llegar al taekwondo cuando eres un joven adolescente o un adolescente que está persiguiendo una medalla. Es recordarles que gracias por apoyar nuestro proyecto, gracias por escuchar nuestras experiencias, nuestras historias y les invito a seguirme en las redes sociales que tenemos para poder comunicarnos un poco, para saber si están interesados en algún tipo de información, que visitemos sus escuelas y todo lo demás. Y sobre todo, desearles un muy buen, feliz Jueves Santo para todos ustedes y recordar que The Martial Way
es el camino que cada uno de ustedes define, sin importar si sea complicado o no, sin importar si sea un día duro o no. Un saludo, se despide el host, Gustavo Mejía, maestro Gustavo, y gracias por su tiempo. Pongan créditos.